Juan. Gracias, Loredana. Gracias a la organización, al Gobierno de Canarias, a Novagop, por la invitación al Cabildo de La Palma. Vengo a contarles hoy un proyecto que, de hecho, el año pasado, ya en la primera sesión, contamos lo que habíamos hecho durante las primeras fases del proceso eruptivo de la isla de La Palma. Como saben, el 21 de septiembre del 2021 todavía teníamos las mascarillas puestas cuando nos pasó el tema del volcán. Durante la ponencia de hoy he centrado sobre todo el desarrollo en lo que hemos hecho en post-volcán, para intentar repoblar o volver a traer a las personas a dos lugares de la isla turísticos, como son Puerto Naves y La Bombilla, que hasta el momento están en zona de exclusión por un problema de gasificación de gases, ¿no? El año pasado les expliqué un poco toda la tecnología que desarrollamos inicialmente en la fase eruptiva. Les comenté que habían 3 fases, antes del proceso, durante y posterior. Y bueno, gracias a proyectos que tenemos desarrollados en la isla de La Palma, como es el proyecto Smart Island, nos ha permitido tener un nivel de conocimiento avanzado en tecnologías para poder ir implementando en cada una de estas fases algunas soluciones. La cuestión es que este problema se detecta una vez finalizado el volcán y una vez que empezamos a hacer toda la parte constructiva y reconstructiva de la zona baja. Una vez detectado el problema, se monta lo que se llama el proyecto Alerta CO2, que está conformado por el Instituto Geográfico Nacional e Involcán, a través del Ministerio, con un comisionado específico, y el Cabildo de La Palma como organismo promotor, digamos, dentro de la parte del PEINPAL, que es el plan de emergencia. Esos organismos públicos y privados establecen una colaboración que es semanal. Llevamos 2 años, 3 años reuniéndonos de forma sistemática para intentar buscar soluciones a un problema real, complejo, de difícil planificación y cuyo conocimiento científico y técnico a nivel mundial es limitado. Una de las cuestiones que me llama la atención como técnico es ver que efectivamente hay muchos parámetros que suceden en torno a estos procesos naturales de los cuales el ser humano todavía no controla. Y uno de ellos es por qué se producen estos procesos de desgasificación, cómo controlarlos y cómo tenerlos parametrizados, sistematizados y monitorizados en tiempo real. En esta línea hicimos una implementación de más de 1.200 sensores, 1.000 sensores dentro de las viviendas y 200 sensores en los exteriores, con tecnologías diversas con unas normas de calidad y en cuanto a la toma de datos, porque nos estamos hablando de la vida de las personas, y en cuanto a la transmisión y la evaluación de esos datos. Se montó un sistema complejo, compartido entre lo público y lo privado, que nos permitieron pues, tener en cada casuística, ir implementando, en caso de que no hubiese conectividad eléctrica o sí, todos estos sensores. Establecimos una red LoRa de comunicación abierta en la zona que nos permitió conectar esos 1.200 sensores en tiempo real, emitirlos a una plataforma Smart, a partir de ahí integrar todo ese conjunto de datos en un sistema que integraba 3 fuentes de datos. Una fuente del IGN, una fuente del IGN y Involcán y la fuente del Cabildo. Sistematizando todo en una única base de datos estandarizada y estructurada que captaba datos de CO2 en tiempo real cada 15 minutos. Cada 15 minutos esos datos son volcados y a partir de ahí desarrollamos una aplicación web, que es la que les vengo a mostrar hoy, que nos permite hacer la consulta, hacer la analítica de los estadísticos, la visualización de los datos y la descarga y los timelapse, que es el vídeo de cómo funciona el gas, que es lo que nos interesaba entender a lo largo del día, porque es un parámetro que está afectado por distintos parámetros como el viento, como las mareas, como la presión atmosférica. Esa página web que estamos presentando hoy en primicia, accedemos a datos públicos y datos privados. Los datos de exterior, de los sensores de exterior, son públicos, se pueden descargar, y los de interior están afectados por la protección de datos porque están dentro de las viviendas de las personas y por geolocalización se pueden construir. Cada uno de esos parámetros está diferenciado en exterior y interior y podemos tener un cuadro de mandos de visualización, una evaluación de timelapse diaria de cómo funciona el gas a lo largo del día y la descarga de todo el conjunto completo de datos. Bueno, vamos a hacernos una idea de lo que hemos montado y vamos a presentar. Todos esos datos se plasman en un mapa y los llevamos plasmando durante 2 años en tiempo real. Todo el mundo podía hacer una consulta de las estaciones que están en la calle
incluso los propietarios de las estaciones de sus casas. Con esos datos puntuales, más de 1.200, hemos hecho una interpolación, que es lo que están viendo allí, donde en un mapa de calor se visualiza tanto en Puerto Naos como en La Bombilla las zonas con mayor concentración de gas. A la izquierda podemos ver los sensores que están dando, ordenados por valor, los niveles más altos. ¿Vale? En el momento del vídeo habían 70.000 ppm por partes por millón de CO2. Son niveles tóxicos al punto de la letalidad, ¿vale? Para que se hagan una idea. Esa visualización de los datos la podemos hacer en manera tridimensional o bidimensional y la consulta está siempre almacenada y estructurada en el histórico. Esto nos ha permitido ver en 3 dimensiones dónde se focaliza el problema, hacer consultas y filtrados por cada una de las estaciones con los estadísticos que podemos ver en el lado derecho. Los estadísticos que nos pedía calidad del aire y salud pública del Gobierno de Canarias querían tener las medias, los percentiles y las estadísticas de las emisiones típicas y los máximos en cada caso. De las estaciones, concretamente, de esas 2 zonas en Puerto Naos, que son las más conflictivas, y de La Bombilla, que es una zona con niveles extremadamente altos de CO2. Nos permite hacer filtros por estaciones, nos permite hacer filtros interpolados vectoriales por zonificación, nos permite hacer filtros por tiempo, con lo cual tenemos el histórico de 2 años almacenado. Estamos hablando de casi 4 millones de registros. Gestionar 4 millones de registros con esta agilidad no es fácil, detrás hay Big Data también asociado. Tenemos los picos diarios de cómo funciona el offshore, las mareas de costa y demás, cuando se producen las calmas por temas de viento, cómo aumentan los picos. Y tenemos los mensuales, los parámetros mensuales, las medias mensuales, los máximos. Es decir, gran cantidad de información que es pública y que pueden consultar, sobre todo las personas afectadas en las viviendas afectadas en la zona, ¿no? Esto para nosotros ha sido un avance realmente importante porque hemos incorporado herramientas muy novedosas, casi gemelo digital, aunque luego el compañero hablará de esto, pero lo que nos ha permitido es visualizar en 3 dimensiones la realidad de cómo se comporta el gas. Bueno, más allá de esta visualización, hemos hecho una visualización que va en interior y aquí tenemos una interpolación por planta. En Puerto Naos los edificios más altos son de 3-4 plantas y aquí está que el comportamiento del gas es por planta. Y vemos como la acumulación en la zona negra, que es la zona de Playa Chica, es mayor y como en la segunda planta va disminuyendo el gas y como en la tercera aún más disminuye. También sabemos el comportamiento tridimensional del gas. Y aquí, en la siguiente visualización, el dentro vídeo, por favor, podemos ver el time-lapse, es decir, cómo a lo largo de los días de la semana, a lo largo de los días de la semana, el gas va evolucionando en las horas. Esto nos va a permitir también interpolar y cruzar esta información con datos que es el siguiente paso de este evolutivo. Lo siguiente es cruzar esta información que tenemos de 2 años con la información de los parámetros que sabemos que están afectando sobre el gas, que son las mareas, que afectan directamente a la masa de aire, que son las temperaturas, la presión ambiental y sobre todo el viento. Si somos capaces de cruzar toda esta información, estos 2 años de conjuntos de datos, con esa información y entendiendo que el CO2 es un gas más pesado que el aire, que se acumula a 50 centímetros, podremos hacer predicciones para que la repoblación o lo que es volver a Puerto Naos sea una realidad, que es de lo que se trata. En definitiva, el proyecto que hoy aquí les traemos es un proyecto que es surgido por la necesidad, por la emergencia, cuya planificación es muy difícil de hacer, en un sector medioambiental, de desastres naturales, que es sumamente complejo, en el cual en un tiempo récord, yo creo que en menos de un año hemos sido capaces de desplegar 1.200, traemos otros 1.000 sensores, vamos a tener 3.000 sensores en este año. Yo no creo que haya en ninguna parte del mundo donde haya tanta sensorización en tiempo real sobre una zona. En definitiva, para entender el comportamiento de este problema y que los gestores, que tienen que tomar las decisiones desde el PEIMPAL, seamos capaces entre todos de adaptarnos lo mejor posible y darles seguridad a las personas que quieren volver a sus casas en el menor tiempo posible. En definitiva, intentamos crear valor público a través de la tecnología y es un caso que queríamos presentarles aquí. Gracias. Muchas gracias, Juan.